Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas y queridos amigos que nos están visitando en esta hora. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Se pasaba a comentar que nosotros vamos a salir también de la ciudad, si Dios quiere. El otro domingo no estaremos aquí, vamos para Brownsville y el próximo domingo voy a comenzar una serie de predicaciones con los hermanos allá en Mission, Texas. Así que por algunos días no nos vamos a ver. Pero aquí estamos con el favor de Dios para estudiar su palabra. La lección, hermanos, que quiero compartir con ustedes es una continuación de un tema que hemos estado hablando y que es bien importante, muy importante para el cristiano y muy importante para aquellas personas que están visitando la iglesia, que están aprendiendo, que están comenzando, ¿verdad?, a conocer más de la palabra de Dios y del mensaje del Evangelio. La autoridad divina para el hombre. Y hemos dicho, hermanos, que para fin de agradar a Dios, ¿sí?, para fin de agradar a Dios, debemos hacer única y exclusivamente lo que Él ha autorizado a través de su palabra. ¿Sí? Usted quiere estar bien con Dios, quiere que Dios se agrade de todo lo que usted hace, usted necesita autoridad divina. La autoridad, hermanos, es algo muy importante en este mundo, en esta sociedad. Es un orden, ¿verdad? En el hogar hay personas con autoridad. En la ciudad, en el país, en la iglesia, ¿verdad? Y de la misma manera, hablando en toda cuestión religiosa, todo debe de estar siempre respaldado, sustentado por la autoridad, no de las personas, no mi propia autoridad, sino por la autoridad de Dios. Porque queremos agradar a Dios, queremos estar bien con Dios, queremos nosotros la salvación de nuestra alma, queremos estar un día con Dios. Pero todo lo que nosotros hagamos, religiosamente hablando, siempre debe estar sustentado, basado, apoyado en la autoridad divina que Dios ha dado al ser humano. Todo debe de ajustarse y estar dentro de los límites de lo que Él nos ha revelado. Tenemos su palabra escrita. Hemos dicho, Dios no nos va a hablar por medio de sueños. Dios nos va a hablar a través de ciertos hombres que dicen que Dios les revela milagrosamente. No es así como Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra escrita. Tenemos la Biblia es completa, es perfecta, no le hace falta nada. Lo que tenemos aquí es la revelación de nuestro Dios para que nosotros hoy en día lo utilicemos como la guía para nuestra vida y la guía en el servicio que le ofrecemos a Él. Muchas veces tendremos autoridad específica, lo hemos dicho, y en otras ocasiones vamos a obtener autoridad general. Pero sea lo que sea, hermanos, que hagamos, siempre debe de tener autoridad de parte de Dios. De lo contrario, hermanos, si no tenemos la autoridad, entonces pecaríamos contra Él. El bautismo de Juan, hermanos, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Bueno, solamente podía haber dos fuentes de autoridad, ¿verdad? Lógicamente era la autoridad del cielo. Igualmente hoy en día, todo lo que hagamos, hermanos, ¿qué autoridad nos sustenta? ¿La autoridad de Dios, la autoridad del cielo o la autoridad de los hombres? Debe de ser la de Dios. Y considerábamos, hermanos, principios elementales en cuestión de la autoridad y ejemplificábamos con casos como el de Noé, por ejemplo, cuando Dios le manda construir un arca de madera de gofer, y explicábamos, hermanos, cómo hay autoridad específica y hay autoridad general, ¿verdad? Lo que podía Noé hacer, ¿verdad?, específicamente como Dios le mandaba, y algunas otras cosas que él tenía libertad de elegir en base, ¿verdad?, a su juicio o a su propia conveniencia o sabiduría, y en algunos casos Dios da esa libertad. Por ejemplo, el caso de Naamán, el sirio, ¿verdad?, cuando se le dice, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, podemos ver ahí también autoridad específica y también autoridad general. Y en el caso de Nadab y Abiú, hermanos, cómo Dios los castiga porque ellos ofrecen un fuego extraño que Dios no les había mandado. ¿Con qué autoridad ellos ofrecieron ese fuego? ¿Con qué autoridad lo hicieron? ¿La autoridad del cielo? ¿La autoridad de Dios? No, Dios no les había mandado. Y Dios, hermanos, se agradó, Dios aprobó, Dios recibió esa ofrenda. No, Dios hizo, hermanos, que descendiera fuego y los consumiera. ¿Sí?
Entonces es bien importante. La Biblia nos dice, hermanos, la palabra de Dios nos revela la necesidad que el ser humano tiene de hacer todo en base a la autoridad divina. Y quisiera que consideráramos, hermanos, algunos principios más prácticos, ¿verdad? Más comunes en cuestión de lo que nosotros hacemos. Cosas que hoy en día es palpable, es visible y podemos nosotros a través de la Biblia razonar un poquito en cuanto a la autoridad con que hacemos las cosas. Preste usted atención, querido hermano y amigo que nos visita, en estos ejemplos que vamos a estar viendo durante esta hora. Por ejemplo, hermanos, hablando de autoridad general y específica, que es el punto en el que estamos, podemos ver el caso o el ejemplo en cuestión del mandamiento de Dios de predicar el evangelio. ¿Hay mandamientos? Sí lo hay. Podemos leer en la Biblia, ahí en Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15, y dice así el Señor, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí encontramos un mandamiento para los discípulos de Cristo Jesús, ¿verdad? Incluidos nosotros también como discípulos del Señor. El mandamiento específico es predicar el evangelio. Predicar el evangelio. ¿Sí? Bien importante esto, hermanos. No tenemos autoridad divina para predicar otra cosa, porque Dios ha especificado la predicación. Dios ha especificado el mensaje que debemos llevar a las personas, el mensaje que ellos necesitan escuchar, el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. De tal manera, hermanos, que nosotros no tenemos autoridad para predicar enseñanzas propias, para enseñar, hermanos, doctrinas inventadas, ideadas por el ser humano. Eso no es lo que debemos de predicar. Debemos predicar el evangelio puro. Id por todo el mundo y predicad, dice el evangelio. Sí, hermanos, nosotros predicamos y hacemos gran labor, pero lo que estamos predicando no es el evangelio de Jesucristo. Créanme, de nada sirve. Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo es en vano, porque el mandamiento del Señor es predicar, pero predicar el evangelio. El evangelio. Ahí en Mateo capítulo 15, versículo 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿De qué serviría, hermanos, recorrer cielo, mar y tierra, predicando una doctrina que no es la doctrina del Señor? Predicando una doctrina que son mandamientos de hombres, que no es el evangelio puro. ¿De qué serviría? ¿Tiene algún valor delante de Dios? No, no tiene. Es en vano. Es en vano. Sí, hay que predicar, por supuesto que sí, pero hay que predicar el evangelio. El evangelio. Y eso platicamos con personas religiosas que andan por ahí predicando, pero predican a otro Cristo, predican otro evangelio, predican otra doctrina. Y uno habla con ellos y les dice, ¿sabe usted lo que es el evangelio de Jesucristo? ¿Sabe por qué es importante el evangelio? ¿Sabe para qué es el evangelio? ¿Por qué debe de obedecerlo el ser humano? No saben. No saben. No saben ni qué es el evangelio. Es triste, hermanos. Pero dice aquí la palabra de Dios, en vano me honran. Si el Señor mandó predicar, sí, pero no cualquier cosa. No lo que a nosotros se nos ocurra, no lo que alguien me dijo que predicara, no, el evangelio. Específicamente, hermanos, se nos enseña lo que debemos de predicar. Por otro lado, hermanos, el Señor no especificó la manera en que hemos de ir a predicar, ¿sí? Especificó qué predicar, qué mensaje predicar, pero la manera en que hemos de ir, dice, id y predicar el evangelio. Eso no lo especificó el Señor. ¿Sí? Él no lo dice en tantas y cuantas palabras a través de qué medio hemos de ir. Eso quiere decir, hermanos, que hay autoridad general para que nosotros usemos nuestra sabiduría para elegir la forma en la que hemos de ir. Vamos a utilizar nosotros, hermanos, el medio más apropiado de acuerdo a nuestro juicio, de acuerdo a la conveniencia, y no hay ningún problema porque el Señor no nos ha especificado, no ha dicho, ¿verdad?, en forma directa cómo hemos de ir a predicar. ¿Sí? De tal manera, hermanos, que si yo
¿verdad? En mi conveniencia, en mis medios, en mis recursos, yo voy caminando a predicar el evangelio, está bien, no hay ningún problema. Y si yo, hermanos, tengo una bicicleta y me voy en la bicicleta y voy a predicar el evangelio, está bien. Y si tengo un caballo y voy en el caballo, no hay ningún problema. Y si tengo un coche y voy en el coche, está bien. Y si tengo que ir al otro lado del mar y me voy en un avión a predicar, hermanos, está bien. No hay ningún problema. Porque aún, independientemente del medio que yo utilice, yo estoy cumpliendo con el mandamiento de Dios de ir y predicar el evangelio. Sí. El Señor especificó el mensaje, sí, pero no especificó el medio en el que hemos de ir, nada más dice vayan. Entonces, cuando Él no especifica, queda la autoridad general para que nosotros, hermanos, a nuestro juicio y a nuestra conveniencia, utilicemos el mejor medio posible para hacer ese trabajo. Sí. Del mismo modo, hermanos, podemos decir que también hay muchas formas de predicar. Hay muchas formas, hay muchas maneras, hay muchos medios. Pudiera usted ir y predicar de manera pública a un grupo grande de personas. ¿Está cumpliendo el mandamiento de ir y predicar el evangelio? Sí, sí lo está haciendo. Y si usted va y usted prefiere hacerlo con grupos pequeños de personas y hablarles del evangelio, ¿está cumpliendo el mandamiento? Sí, sí lo está haciendo. Y si usted prefiere ir individualmente con una persona, ¿verdad? Y directamente con él, hablar y enseñarle y predicarle, ¿está cumpliendo el mandamiento? Sí, sí lo está cumpliendo también. Por supuesto que sí. Y si usted, hermano, quiere hacerlo escribiéndole una carta tal vez a sus familiares o a aquellas personas a las cuales les está predicando y a través de correspondencia usted está enseñándoles, usted está hablándoles, usted está predicándoles, hermanos, ¿está cumpliendo el mandamiento de predicar el evangelio? Sí, sí lo está cumpliendo. Sí lo está cumpliendo. Porque el Señor no especifica, ¿verdad?, el modo en que usted va a predicarlo, pero usted lo está haciendo. Usted está cumpliendo con el mandamiento del Señor. ¿Puede usted utilizar ayudas para hacer ese trabajo? Si yo utilizo este pizarrón y aquí empiezo a escribir, hermanos, y a enseñar, ¿es correcto? Sí. Si yo utilizo ese proyector y aquí pongo los textos bíblicos y la explicación, hermanos, la ilustración, ¿es correcto? Sí. Sí. Por supuesto que sí, es una ayuda para cumplir con un mandamiento de predicar el evangelio. No me estoy saliendo de la definición de predicar el evangelio. ¿Sí? Hay autoridad específica, hay autoridad general. ¿Puedo usar medios de difusión, predicar a través del radio, predicar a través de la televisión, predicar a través del internet? ¿Es posible? Claro que sí. Es predicar el evangelio, puede hacerlo. Por supuesto. Sí. El Señor nada más dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Háganlo. Sí. El mandamiento es específico en el cuestión de predicar, en cuestión de qué predicar, pero el cómo lo vamos a hacer, qué medios vamos a utilizar, eso el Señor no lo especifica, así que tenemos la libertad de usar todas las formas posibles para cumplir con el mandamiento. Okay. Aunque Cristo, hermanos, no especificó cada una de estas cosas, podemos afirmar que tenemos su autoridad porque todo esto se ajusta a la definición de lo que Él ordenó que hiciéramos. Todo, que es predicar el evangelio a toda criatura. Esto es bien importante, hermanos. Podemos ver en un caso particular, un ejemplo práctico de nuestros días, cómo hay autoridad específica y hay autoridad general. Pero también, hermanos, veamos otro ejemplo más. El bautismo. El bautismo también es un mandamiento de Dios, mandamiento del Señor. No es opcional. No es una cuestión, hermanos, de gustos o preferencias. El Señor lo mandó. El Señor lo ordenó. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto al bautismo? Podemos leer en Romanos capítulo 6, versículo 4, por ejemplo. Dice, porque somos
sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En la carta a los Colosenses capítulo 2 y versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios aquí está declarando en estos versículos, el bautismo debe de ser una sepultura. ¿Sí? El bautismo es una sepultura, de tal manera que rociar agua, de tal manera que verter agua sobre una persona no se ajusta al mandamiento específico de sepultar. Y no es que uno sea extremista, hermanos. No es que uno esté poniendo cosas donde no son. Es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y ese es el mandamiento de Dios. Y Él especifica cómo es el bautismo. El bautismo es sepultura. Sepultura. Somos nosotros personas que obedecemos el Evangelio a la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros somos bautizados, nosotros somos sepultados y sepultados juntamente con Cristo. ¿Sí? Y después resucitamos juntamente con Él a una vida nueva. De tal manera, hermanos, otra vez, rociar agua o verter agua sobre alguien no se ajusta a la definición de lo que es sepultura. No. Hacerlo así, hermanos, está fuera completamente de la definición de esta palabra. No es así. Tristemente hay personas que afirman que a Dios no le importa de qué manera una persona sea bautizada. A Dios no le interesa eso, dice la gente. A Dios no le interesan las formas. Si simplemente le rocean un poquito de agua, si simplemente con alguna vasijita le derraman un poquito de agua sobre la cabeza, dicen eso es bautismo igualmente. No, la Biblia dice sepultura. Sepultura. ¿Sí? En un dado caso, hermanos, como la gente dice que a Dios no le importa, entonces la Biblia no debiera de decir sepultura. No. En tal caso diría, somos mojados juntamente con Él por el bautismo, simplemente mojados. ¿Qué importa cómo? Rociado, con agua derramada, sepultado, salpicado, qué sé yo, nada más mojados en el bautismo. Pero no dice mojados, dice sepultados. Sepultados. Y eso es específico. De tal manera, hermanos, que una vez que Dios declara cómo, hermanos, entonces otras formas quedan descartadas. Además, hermanos, la misma definición de la palabra griega bautismo significa inmersión. La palabra bautismo, hermanos, no es una palabra traducida al español. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y se hace traducciones a otros idiomas, pero la palabra bautismo no se tradujo, simplemente se transliteró. Bautismo, bautismo en español. Pero si lo hubieran traducido, esa palabra bautismo significa inmersión, sumersión, sumergimiento. Sí, eso es lo que significa la palabra. Lamentablemente no la tradujeron, simplemente, hermanos, la transliteraron en la Biblia. De tal manera, hermanos, que para bautizar a una persona se requiere suficiente agua para poder llevar a cabo dicho acto. Se requiere, es necesario. Por ejemplo, Juan, cuando bautizaba, Juan el Bautista, dice en Juan capítulo 3 y versículo 23, dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que ir ahí? Porque ahí había muchas aguas. La suficiente agua
como para que las personas que venían a Juan pudieran ser sepultadas. Porque para salpicar un poquito de agua, hermano, no necesita ir a un lugar donde hay muchas aguas. En cualquiera, hasta en su casa, ¿verdad? En cualquier parte, ¿verdad? Con una botellita de agua ya lo bautizó. Pero no es así. El mandamiento es sepultar en agua. Sepultura. Por otro lado, hermanos, la persona debe de cumplir requisitos previos para poder ser bautizado. Podemos ver ejemplos. Ahí en Marcos 16, verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, por ejemplo, también dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Toda persona, hermanos, antes de ser bautizada, necesita cumplir ciertos requisitos que la palabra de Dios especifica. Esa persona necesita oír el Evangelio, necesita creerlo con todo su corazón. Esa persona necesita arrepentirse de sus pecados. De lo contrario, no se puede bautizar. No, necesita hacer eso primeramente. ¿Sí? Dice aquí: el que creyere y fuere bautizado, arrepentíos y bautícese, ¿sí?, para perdón de los pecados. ¿Habrá personas, hermanos, que no pueden hacer esto? ¿Habrá personas que no tienen esa capacidad o esa facultad para oír, para creer, para arrepentirse, para confesar? Sí las hay. Sí las hay. Por ejemplo, hermanos, los bebés. Hay una tradición muy popular en este mundo de que cuando nace el bebé hay que llevarla a bautizar a la iglesia. Sí, la gente lo hace. ¿Con qué autoridad hacen tal cosa? ¿La autoridad del cielo o la autoridad de los hombres? La del cielo no es, hermanos. Porque si fuera la del cielo, ellos entenderían que la Biblia especifica que la persona que se va a bautizar necesita creer con todo su corazón. La persona que se va a bautizar necesita estar primeramente arrepentida de todos los pecados que ha cometido. Un bebé no sabe ni qué es el pecado. Un bebé no tiene conciencia de lo que es bueno y lo malo. Un bebé es completamente inocente, no tiene la capacidad de discernir, de razonar un mensaje. No tiene la capacidad, hermanos, de creer con todo su corazón. Un bebé no puede hacer eso. Una persona discapacitada, una persona que no está bien de sus facultades mentales, hay personas que así nacen enfermitos. Simplemente no pueden. ¿Sí? Para ellos no es el mandamiento. ¿Sí? Hay gente, hermanos, que siguiendo tradiciones, siguiendo mandamientos, doctrinas de hombres, practican el bautismo de infantes. ¿Con qué autoridad lo hacen? No es con la de Dios. Es autoridad humana nada más. Pero ellos no agradan a Dios. No agradan a Dios haciendo tales prácticas y enseñando esto como si fuera un mandamiento de Dios cuando en realidad no lo es. No lo es. Por otro lado, hermanos, Dios no tiene que decirnos en tantas y cuantas palabras: está prohibido bautizar bebés. Algunas personas dicen: bueno, ¿dónde está el texto, hermano? Yo no veo ningún texto donde diga no debes de bautizar bebés. Y quieren un versículo que diga no puedes, es pecado bautizar un bebé. No lo va a encontrar en la Biblia, no está. No está. Pero desde el momento en que Dios especifica, hermanos, los requisitos para ser bautizado, y al ver que un bebé no puede cumplir estos requisitos, por consecuencia entendemos que no hay autoridad de Dios para bautizar bebés. Así de sencillo.
No es difícil de comprender esto, hermanos. Lamentablemente muchas personas se aferran simplemente a la tradición o a la religión de sus padres o lo que les han inculcado desde siempre, desde sus antepasados. Pero la Biblia, hermanos, debe de ser nuestra única norma, nuestra única autoridad divina para todas las cosas que nosotros hacemos. Por otro lado, hermanos, el Señor no especificó también en qué lugar la persona debería de ser bautizada. ¿Sí? Él dijo: el que creyere y fuere bautizado. Arrepentíos y bautícese. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde? La Biblia dice en dónde debemos de ser bautizados. No lo dice. Y si la Biblia no lo dice, hermanos, ¿tenemos autoridad para bautizar en donde nosotros queramos? Sí hay autoridad. Siempre y cuando la persona sea sepultada y la persona cumpla con los requisitos previos que marca la Escritura. Pero si aquí afuera hubiera un río bien bonito, caudaloso, y dijéramos: vamos a ir al río a bautizar, ¿habría algún problema? No. Y si aquí a una milla estuviera la playa, la bahía bien bonita, ¿verdad? La bahía de Odessa, y fuéramos a bautizar allá a la playa, ¿habría algún problema? No. Y si hubiera aquí unos manantiales bien bonitos, hermanos, unos oasis aquí en el desierto, y hubiera suficiente agua para bautizar a una persona, ¿pudiéramos ir allí? Claro que sí. O si hubiera una alberca, alguien en su casa tuviera una alberca grande y alguien decide bautizarse y fuéramos ahí a bautizarla, ¿se puede? Claro que sí. Y si aquí la iglesia, hermanos, aquí tiene una pila especial con agua suficiente para que una persona sea sepultada y bautizar aquí y no tener necesidad de ir hasta el río de Pecos o no sé a dónde es el río más cercano a bautizar, hermanos, pues claro que aquí se puede. Mientras Dios no haya especificado un lugar, si dijera la Biblia: id y bautizar en el río, entonces tendría que ser en el río. Y si dijera el nombre del río, tendría que ser en ese río en particular. Pero la Biblia no dice. Entonces Dios da la libertad. Simplemente se requiere agua suficiente para que esa persona sea sepultada. Podemos ver, hermanos, autoridad específica, autoridad general, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 36, dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. El eunuco, hermanos, va a su país, a Etiopía. Va por un camino desierto. Es un viaje sumamente largo, a lo mejor de meses, para llegar a su tierra. Era un hombre poderoso, era el tesorero de la reina Candace, reina de Etiopía. Seguramente iba con una corte, iba con criados que le acompañaban y llevaba todas las comodidades posibles de aquel tiempo para su viaje. Y va Felipe junto a él y le va predicando el evangelio. Y llega en cierto momento, hermanos, en que él ve en ese camino un lugar donde había agua. Y le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, dice, y le bautizó y le sepultó. ¿Sí? Fue lo que hizo. Ahora, cuando uno va de viaje, hermanos, y más en aquellos tiempos, no crea que el carruaje en el que iba era un auto último modelo con aire acondicionado y con las comodidades de hoy en día de un coche. No, eran carros jalados por caballos o animales, ¿verdad? Seguramente cómodo para las condiciones de aquellos tiempos, pero yo estoy seguro y estoy persuadido de que algo que sí llevaba era agua. Cualquiera, hermanos, que va a hacer un viaje muy largo, en nuestros días, hermanos, siempre cargamos agua. Y si es posible, una hielerita, y ahí echamos botellitas de agua y sodas y hielo y que se vayan frescas. Ese hombre llevaba agua para el camino. No le dijo a Felipe: mira, Felipe, aquí traigo este cántaro con agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No dijo eso. Él dijo: mira, allá hay agua, ¿qué impide? ¿Sí? ¿Sería un río? ¿Sería alguna laguna?
algún arroyo, no sabemos, pero había la suficiente agua para ser sepultado, sumergido y cumplir con el mandamiento que en el mensaje del Evangelio se revela para el ser humano, el bautismo. Pues si crees de todo corazón, le dice Felipe, adelante. Dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pararon el carro, descendieron, se introdujeron en el agua y lo bautizó. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Esa es la autoridad que nosotros tenemos hoy en día para llevar a cabo el mandamiento del bautismo. ¿Qué más? La ofrenda, por ejemplo. Vamos a primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, dice aquí el apóstol Pablo. Hermanos, podemos ver también en cuestión de la ofrenda mandamiento específico y también hay ciertos mandamientos que son generales. ¿Cómo la iglesia, hermanos, puede, de acuerdo a esta enseñanza, obtener fondos para llevar a cabo la obra de benevolencia? En cuanto a la ayuda, ¿verdad?, a los santos necesitados. ¿De qué manera la iglesia local puede recaudar fondos para llevar a cabo este importante trabajo, esta labor de benevolencia? ¿Cómo? Bueno, dice aquí el apóstol Pablo, recogiendo una ofrenda y recogiendo esa ofrenda cada primer día de la semana, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros como miembros haya prosperado, hablando económicamente o materialmente. Esa es la forma en que una iglesia local puede adquirir los fondos o los recursos para llevar a cabo la obra que Dios le ha dictaminado a través de la ofrenda. ¿Puede, hermanos, esta iglesia, aquí la iglesia de Cristo que se reúne en la esquina de Maple y Myers, recaudar fondos haciendo ventas de artículos usados? Vamos a hacer allá en el estacionamiento una venta y vamos a traer, hermanos, artículos aquí para hacer una vendimia y sacar dinero para hacer la obra del Señor. ¿Puede esta iglesia, hermanos, hacer ventas de comidas, ventas de pasteles, hacer rifas o invertir dinero en acciones o negocios que puedan producir ganancias para tener más recursos para hacer la obra del Señor? ¿Podemos? ¿Tenemos autoridad para hacer tales actividades para recaudar dinero? ¿Qué dice la Biblia? Dice ofrenda. Sí, el primer día de la semana. Cada uno de ustedes, de los miembros, dice, ponga aparte algo de acuerdo a lo que Dios le haya prosperado. Esa es la forma. Eso es lo que Dios nos revela. Cualquier otro medio, por muy bueno que nosotros creamos que es que, hermano, el negocio es bien bueno. Aquí en el aceite, hermanos, puede haber mucha ganancia. Podemos invertir, podemos comprar camiones, podemos hacer tal negocio y yo tengo contactos allá. Invertimos el dinero de la ofrenda y se va a multiplicar y podemos tener más alcance en cuestión de la obra del Señor. Hermanos, esto suena bien. No, hermanos, suena bien para el ser humano, sí, a su propio punto de vista, pero no tenemos autoridad de parte de Dios para hacerlo. No lo hay. ¿Sí? No podemos, hermanos. No tenemos esa libertad. Tenemos que sujetarnos simplemente a lo que el mandamiento específico de Dios declara: la ofrenda. La ofrenda. ¿Puede esta iglesia, hermanos, recoger ofrendas en la reunión de los miércoles? Allá afuera el anuncio dice que tenemos servicios domingos, 10 de la mañana, 5 de la tarde y miércoles a las 7 de la tarde. ¿Puede esta iglesia en la reunión del miércoles pasar la charola para recoger ofrenda? Muchos lo hacen.
Muchos lo hacen. Y entre semana y cada día, si todos los días se reúnen, todos los días recogen ofrendas. ¿Hay autoridad para hacer esto? No, porque la Biblia dice cada primer día de la semana. Hermano, es el primer día de la semana. Ese es el domingo, como hoy. Hoy es el primer día de la semana. El sábado es el último día de la semana. Solamente Dios autoriza recoger ofrendas el día domingo. Pero hermano, ¿qué tiene de malo? Pues es para la obra del Señor. Si se recoge el miércoles, pues va a haber más recursos y podemos hacer más. No. Dios no da esa autoridad para recoger los miércoles o los jueves o los martes o el día que sea entre semana. No. Solamente el primer día de la semana. Dios especifica el día domingo y por lo tanto todos los demás días quedan descartados. No se pueden los demás. No necesita decir Dios, el sábado no se puede recoger o el miércoles o el martes. Especificando el día domingo, hermanos, automáticamente los demás días está prohibido recoger la ofrenda. ¿Sí? Autoridad. Esto es autoridad. ¿Con qué autoridad, hermanos, hacemos las cosas? Solamente con la autoridad de Dios podemos. ¿Sí? ¿Puede esta iglesia usar la ofrenda para ayudar a los que no son cristianos? ¿Qué dice otra vez el texto? En cuanto a la ofrenda para los santos. Y el término santo se utiliza en la Escritura, hermanos, para hacer referencia al cristiano. Sí, allá en el mundo hay mucha gente en necesidad, yo no digo que no. Pero Dios ha especificado, hermanos, para qué clase de necesitados es la ofrenda. Para los santos necesitados. ¿Sí? ¿No tenemos la facultad nosotros para repartir la ofrenda y salir? Bueno, allá afuera hay mucha gente que ocupa el dinero. Pues vamos a repartirla a todo el mundo. No, no es así. Dice, santos necesitados. ¿No tenemos autoridad? No. Dios especificando a quién, hermanos, ya no tenemos libertad de decidir nosotros a quién ayudar con ese dinero. Por otro lado, hermanos, Dios no especificó en su palabra un momento, una hora específica, en particular en el día domingo, el primer día de la semana, en que debamos de cumplir con el mandamiento de la ofrenda. La Biblia no dice, nada más dice el primer día de la semana, el día domingo. ¿Qué si participamos de la ofrenda los domingos a las 7 de la mañana? ¿Está bien o está mal? ¿Qué si lo hacemos a las 11:15 de la mañana? ¿Qué si lo hacemos el domingo a las 10 de la noche? ¿Habrá algún problema? No, no lo hay. Mientras sea el día domingo, hermanos, nosotros tenemos esa libertad, esa autoridad general de Dios para escoger el momento más oportuno de acuerdo a conveniencia, de acuerdo a juicio de la iglesia local. Si lo hacemos a las 10 de la mañana, como quiera estamos cumpliendo el mandamiento del primer día de la semana, ofrendar según prosperamos. Si lo hacemos en la noche o al mediodía, es exactamente lo mismo. Mientras sea el día del Señor, mientras sea el día domingo, sin importar el momento, la ocasión, la hora, hermanos, podemos cumplir con el mandamiento de Dios. Esa es autoridad general. En la segunda de los Corintios, capítulo 9, verso 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Está hablando acerca de la ofrenda aquí el apóstol Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿puede la iglesia exigir a sus miembros dar el 10% o el 20%? O una cuota, una cantidad específica a sus miembros y decir, todos tienen que dar esta cantidad el día domingo de ofrenda. ¿Puede la iglesia hacer eso? ¿Se puede exigir? ¿Hay autoridad, hermanos, para demandar tal cosa o decir, es el 10% lo que todos tienen que dar?
No, ¿qué dice la Biblia? Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Quién va a proponer? ¿Yo voy a proponer por usted? ¿Los ancianos van a proponer por usted? ¿Usted va a proponer por mí? No. Cada uno va a proponer en su corazón lo que va a dar. Si esta iglesia, hermanos, exigiera un porcentaje a sus miembros, hermanos, esta iglesia estaría reprobada delante de Dios. No puede hacer tal cosa. No hay autoridad de Dios para exigir de esta manera. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Es individual el mandamiento. Otro ejemplo más, así rápidamente, hermanos. La Santa Cena. Ahí en Mateo capítulo 26, versículo 26, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor Jesucristo aquí está instituyendo un mandamiento muy importante, que es el mandamiento de la Santa Cena. Cuando uno participa de este mandamiento, uno está haciendo memoria, uno está recordando ese sacrificio de Cristo Jesús por nosotros cuando murió en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Hermanos, el Señor Jesucristo especificó que se usaran pan y fruto de la vid. Y el pan, hermanos, utilizado durante esta ocasión era el pan de la Pascua. Era pan sin levadura. Y es lo que Dios está diciendo, el Señor está utilizando, ¿verdad? Y está dando a sus discípulos que coman de ese pan, que beban de ese fruto de la vid y que lo hagan en memoria de Él. Hermanos, ¿podemos nosotros utilizar galletas Oreo? ¿Podemos usar galletas Oreo para participar de la cena del Señor? ¿Podemos nosotros utilizar pastel de 3 leches? Está más rico. A mí me encanta el pastel de 3 leches. ¿Podemos nosotros utilizar hamburguesas para la cena del Señor? Una hamburguesita cada quien. ¿Podemos, hermanos, nosotros utilizar jugo de naranja? Cuando la Biblia dice fruto de la vid, jugo de uva. Pero hermanos, es fruta también. La naranja está muy rica y es muy sabroso el jugo. Sí, pero Dios no dijo jugo de naranja. ¿Podemos usar, hermanos, leche? ¿Un cafecito? ¿Un Dr. Pepper? ¿Podemos? No, claro que no. Porque hay mandamiento específico, pan sin levadura, fruto de la vid. Y nosotros no tenemos autoridad para cambiar. Usted le dice a su hijo, hijo, por favor, tráeme un vaso de agua. Y le trae un vaso con chocolate. ¿Ese hijo obedeció o no obedeció? Pero papá, el chocolate está más rico que el agua. El agua, no tomes agua, mira el chocolatito caliente. Yo te pedí un vaso de agua, no te pedí un vaso de chocolate. Sí, pero es que a mí me gusta el chocolate. A ti te gusta, y yo te estoy pidiendo un vaso de agua. El Señor está diciendo pan sin levadura, fruto de la vid. No, nosotros, por mucho que nos gustan las hamburguesas, no vamos a poner aquí hamburguesas. Estaríamos haciendo algo sin la autoridad de Dios, sin la autoridad divina. El libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El apóstol Pablo se quedó ahí en Troas con la iglesia y se esperó hasta el día domingo, el primer día de la semana, en que la iglesia estaba reunida para partir el pan. Y durante esa reunión el apóstol Pablo estaba predicando. Y hasta alargó el discurso. Y hasta uno se durmió ahí, Eutico, en aquella ocasión.
El punto, hermanos, que quiero enfatizar es que el ejemplo inspirado por el Espíritu Santo que tenemos para muestra nuestra en nuestros días es que la iglesia en el primer siglo participaba de este mandamiento el primer día de la semana. Algunos dirán, no, hermano, es que ahí está hablando de comida ordinaria. No, Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, les reprende porque estaban haciendo mal uso de la cena del Señor y estaban comiendo comida ordinaria. Habían hecho de la cena una comida, un banquete ordinario. Y les dice Pablo, ¿no tienen casa donde coman y beban? Aquí no es para hacer eso. Es absurdo, es ilógico que ahora Pablo esté reunido con la iglesia el primer día de la semana, estando él predicando, y que sea esa reunión, hermanos, para una comida ordinaria. No lo es. Cuando dice para partir el pan era para participar de la cena del Señor. Y el ejemplo que tenemos es que el primer día de la semana lo hacían. Esa es la autoridad que tenemos nosotros hoy en día. ¿Podemos repartir la cena el miércoles? No. Porque el mandamiento, hermanos, el ejemplo aprobado que tenemos de la Escritura es el primer día de la semana. Sí. Así que, hermanos, al igual que la ofrenda, la única autoridad de Dios para participar de este mandamiento es el día domingo. Hacerlo cualquier otro día, hermanos, ese es un grave error. Dios no se complace en tal cosa, hermanos. Dios no se agrada. Quisiera seguir, hermanos, el otro ejemplo que tengo, la música en la adoración. Pero lo voy a dejar aquí el tema porque son las 5 pasaditas y ya no puedo continuar. Se me acabó el tiempo. Pero lo que hemos visto, hermanos, yo espero que les ayude a entender que para toda actividad, para toda práctica relacionada con la iglesia o cuestión religiosa, necesitamos tener autoridad de Dios, ya sea una autoridad general o una autoridad específica, pero con autoridad. Fuera de la autoridad de Dios, hermanos, estamos mal. No es correcto. Siempre en todas las cosas que hagamos, ¿con qué autoridad lo hacemos? ¿La autoridad de Dios o la autoridad de los hombres? Vamos a dejarle aquí a la lección, hermanos. Que Dios les bendiga y muchas gracias por la atención prestada.